Componentes del hardware en un sistema de cómputo. ¿Qué es el hardware? El hardware es la parte que puedes ver del computador, es decir, todos los componentes de su estructura física. La pantalla, el teclado, la torre y el ratón hacen parte del hardware de tu equipo. Los componentes que conforman el hardware son periféricos de entrada. Los dispositivos de entrada son aquellos componentes del computador que permiten obtener los datos para ser procesados. Su función es interpretar los datos y convertirlos en señales eléctricas para que los circuitos internos puedan ser procesados. Estos datos pueden estar en forma de, por ejemplo, presión de teclas, códigos de barras, sonidos, imágenes, etc. Procesamiento. El componente procesamiento está principalmente relacionado con los microprocesadores. El corazón de un sistema de computación es el microprocesador, al que comúnmente se llama Unidad Central de Procesamiento o CPU. La denominación central se refiere a que en esta unidad se centralizan la mayor parte de funciones de control de un sistema de cómputo. La CPU es la responsable de controlar el flujo de información y de ejecutar las instrucciones previamente almacenadas en la memoria principal de los programas sobre los datos. Almacenamiento. Todo computador contiene algún espacio de almacenamiento interno que puede usarse para funciones como guardar datos, almacenar programas o contener el sistema operativo. Un computador puede tener dos tipos de memorias, las memorias volátiles y las memorias permanentes o no volátiles. En el primer caso, la tecnología que se utiliza no permite que la información que contiene cuando está funcionando permanezca luego de que se quita la corriente eléctrica, por ejemplo, la memoria RAM. El medio de almacenamiento permanente más utilizado en la actualidad son los discos, entre los cuales se pueden encontrar los discos flexibles y los discos rígidos o duros. Los discos rígidos o duros generalmente no están a la vista del usuario, por lo que no son tan conocidos físicamente como los flexibles. La diferencia principal está en su uso. Los discos flexibles son utilizados usualmente para transportar información de un lugar a otro, mientras que los rígidos ocupan un lugar fijo dentro del gabinete del computador y almacenan información que será utilizada en el mismo. Periféricos de salida. Los dispositivos de salida son el medio por el cual el computador presentará los resultados del procesamiento. Su función es convertir las señales electrónicas obtenidas del procesamiento en una información entendible para el usuario. Esta información puede estar en forma de, por ejemplo, texto en pantalla, gráficos en un papel, sonidos en unos parlantes, etc. Dispositivos mixtos. No siempre un dispositivo puede ser encasillado dentro de estas cuatro clasificaciones. En algunos casos, estos componentes funcionan como dispositivos de entrada y en otros como dispositivos de salida. Las placas de sonido, por ejemplo, funcionan junto con los parlantes como dispositivos de salida y junto con un micrófono como un dispositivo de entrada, y además tienen elementos de procesamiento especializados en sonido. Funciones básicas de las computadoras. El ciclo de procesamiento de información que realiza una computadora se puede resumir en las siguientes 4 funciones básicas. Primera función: aceptar entradas. Una entrada es cualquier tipo de dato que introducimos a la computadora, como palabras y símbolos de un documento, números para realizar cálculos, instrucciones para realizar procesos, imágenes, sonidos, etc. Se utilizan diferentes dispositivos como el teclado, el mouse y micrófono para que la computadora reciba las entradas. Segunda función:
Procesar datos. Consiste en manipular los datos de diferentes maneras, para así poder realizar cálculos, modificar palabras e imágenes, ordenar o alterar el orden de los datos. La computadora utiliza un dispositivo que se llama unidad de procesamiento. Esta unidad contiene dos elementos principales, que son la unidad central de procesamiento, más conocida como CPU, y la memoria del sistema. Tercera función: almacenar datos e información. La computadora debe almacenar datos para que estén disponibles durante el procesamiento. El lugar donde se almacenarán depende de cómo se utilicen los datos. Un ejemplo, la memoria del sistema, la cual se encuentra dentro de la unidad de procesamiento. La computadora guarda lo que se está usando. Hay otro tipo de almacenamiento que es más permanente, en donde se guarda lo que no se necesita para procesar en ese momento. Ejemplo, las memorias USB, los disquetes, CDs o discos duros. Cuarta función: producir salidas. Son los resultados generados por la computadora. Algunos ejemplos de resultados son los reportes, documentos, gráficas, imágenes, etc. Se utilizan como dispositivos como el monitor, impresora. Generaciones del hardware. Las generaciones del hardware se definieron en función del componente eléctrico elemental que lo constituye. Así pues, hoy en día podemos hablar de 5 generaciones del hardware. Primera generación, de 1945 a 1955. Los primeros equipos aparecieron al final de la Segunda Guerra Mundial. No se puede hablar aún de sistema operativo debido a que la programación se realizaba físicamente conectando cables. El elemento básico de construcción eran válvulas con diodos de filamento, con dimensiones y apariencia de bombillas, pero en las que es posible regular el paso de corriente eléctrica. Segunda generación, 1955 a 1965. El elemento característico de esta generación es el transitor de los elementos de un ordenador. Se hicieron más fiables y menos costosos. Apareció el primer lenguaje de programación llamado Fortran. Tercera generación, 1965 a 1980. Aparecen los primeros circuitos integrados como el chip de silicio, en el cual se integran múltiples transistores en un circuito. Cuarta generación, 1980 a 1996. Llegan los primeros microprocesadores. Se caracterizaban por la integración de un número de transistores, pero también por la integración de casi todos los componentes de la arquitectura von Neumann en un único chip. Quinta generación, de 1997 actualmente. No hay grandes avances en la arquitectura, tan solo se tira el hilo aumentando enormemente la integración de transistores en un único chip. Lo que llevó en los últimos años incluso la multiplicación de números de microprocesadores incluidos en la misma cuchara. Se desarrollaban los microprocesadores en computadoras personales, al igual se desarrollaban las supercomputadoras, como inteligencia artificial, robótica, sistemas expertos, redes de comunicación, y las funcionalidades de estos sistemas operativos son tan amplias que ofrecen así cualquier servicio para cualquier tipo de usuario. Medios de almacenamiento. Diferentes tipos de almacenamiento. Disquetes. Es el primer sistema
de almacenamiento extraíble que se instaló en un PC, con una capacidad de los últimos modelos de 1.2 megabytes en el año 1995. Sony sacó al mercado unos discos ópticos denominados LS-120, con una capacidad de 120 megabytes. Y ya que eran bastante sensibles al medio, temperatura, polvo y humedad, tampoco tuvieron demasiado éxito. Discos duros. El primer disco duro fue inventado por IBM en 1956. A lo largo de los años, los discos duros han disminuido su precio al mismo tiempo que han implicado su capacidad, siendo la principal opción de almacenamiento secundario para un PC. USB. Una memoria USB es un dispositivo de almacenamiento que utiliza una memoria flash para guardar información. Se le conoce también con el nombre de unidad flash USB, lápiz de memoria, lápiz USB, mini disco duro, unidad de memoria, llave de memoria, entre otros. Tarjeta de memoria. Estas tarjetas tienen una dimensión de 32 milímetros por 24 milímetros por 2,1 milímetros. Existen dos tipos, uno que funcionan a velocidades normales y otros a alta velocidad que tienen tasas de transferencia de datos más altos.